Quizás soy de corta vista, ¿verdad? O de larga vista. ¿Cómo se dice? Dice mi hermano Iberte que soy miope, ¿verdad? ¿Miope? que, que solamente puedo ver de lejos y de cerca, ¿no? ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si vemos algo? Ustedes sí pueden ver más que yo, así que les voy a pedir que me asistan. ¿Sí? Bueno, hay un pasaje en Deuteronomio que quiero que leamos, hermanos, es muy interesante, pero me van a ayudar a encontrarlo primero y después a leerlo, porque ya se me están haciendo muy pequeñas las letras. ¿Sí, hermanos? ¿Traen su Biblia? Ok, Deuteronomio, ya les dije dónde, ¿va? Ya lo encontraron. No, pues están igual que yo entonces, hermanos. No miramos. Deuteronomio, paréceme que es el capítulo 29, déjenme ver si es ahí, hermanos, búsquenlo. A ver si es ahí. Si no, ahorita lo vamos a encontrar. 29, Deuteronomio. Parece que ese es ahí. ¿Sí, hermanos? Y hermanos, vamos a leer. Ustedes, así como están, no se molesten, no se paren. Yo voy a leer a alta voz, ustedes con su vista. ¿Qué les parece? Entonces el que me voy a esforzar va a ser yo. Todo por ustedes. Sí. Gracias, hermano. Eso es ser bondadoso, ¿verdad? La bondad es amor. La gratitud es amor. Son manifestaciones, hermanos, que Dios da para que podamos también retribuir lo de lo que Él es, ahora reconocemos que es, ¿no? Amor. Deuteronomio capítulo 29, hermanos, está unos pasajes que quisiera que meditáramos. Y dice en el versículo, voy a abreviar, hermanos, no quiero parafrasear, pero sí quiero abreviar, ¿sí, hermanos? Deuteronomio capítulo 29, verso 13 en adelante. Ustedes en casa lo pueden leer todo el capítulo, pero voy a iniciar en el verso 13. Amén. ¿Listos? Bueno, dice así: para confirmarte hoy por su pueblo y que Él te sea a ti. ¿Por qué, hermanos? Por Dios. Reconocemos a un Dios, hermanos, que ahora creemos que a través de esa enseñanza Él también, hermanos, nos reconoce a nosotros. Pero para hacer esto tenemos que hacer, ¿qué dice? Una alianza, un pacto, una promesa. Y dice, hermanos, de la manera que Él te ha dicho, como Él juró a tus padres, Abraham, ¿quién más, hermanos? Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces dice, voy a hacer lo mismo que hice con ellos, el mismo pacto, las mismas condiciones van a aplicar para ustedes ahora. ¿Sí, hermanos? Sigue diciendo, verso 14, no como vosotros, dice, no con solo, o vosotros solos, acordó yo este pacto y este juramento. ¿Sí, hermanos? Dice, no solamente con ustedes, sino que también, dice aquí, hermanos, en el verso número 15, sino con los que están aquí. ¿Qué dice, hermano? Ayúdenme, no alcanzo a ver. Help, help. Presentes. ¿Quién está presente aquí, hermanos? ¿Quiénes? Estamos presentes. A veces decimos, no, yo no soy bautizado. A veces, no, pues yo nomás vengo como oyente. Pero al oír esto, ya también se está incluyendo a ti, hermano, hermana. ¿Sí, hermanos? Recuerden que la palabra de Dios tiene dos cualidades. Una que es viva, ¿y qué más? Y tiene un propósito para tener un cambio en la vida del ser humano. Es eficaz. ¿Sí? ¿Sí o no?
Mejor hay que cerrar la Biblia, ¿no? Dice la hermana así. Y tiene razón. Mas sin embargo, dice, el que tenga oído, ¿sí? Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Oír la palabra y la palabra de Dios, ¿sí? No te puedes excusar, aunque no traigas tu Biblia. Ya estás, ¿qué? Oyendo. ¿Le sigo, hermano? O aquí paro ya porque se me va a hacer tarde para la cena. Es a las 6. ¿No? Bueno, hablamos es el, ¿cómo se llama ese? DoorDash, que nos traigan la cena, ¿no? A lo que vamos a llegar, hermanos, es que no podemos excusarnos. Y sigue diciendo en el versículo que estamos contemplando, que iba a hacer ese pacto, ese juramento, el mismo que hizo con sus padres, pero ahora con los que estaban ahí presentes, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ay, ay, ay. ¿Eso incluye qué? La generación futura. ¿Sí, hermanos? Aún dice los que no están aquí presentes. Wow. Es amazing, ¿verdad? La palabra, hermanos, no tiene limitaciones, porque Dios no es limitado. Hemos entendido que Dios es ¿qué? Omnipotente, omnipresente, ¿sí? Omnisciente, exactamente, hermanos. Exacto. Sigue diciendo, hermanos, y dice en el versículo que estamos contemplando, que es el 15, y con los que no están aquí hoy con nosotros también, incluye aún los que están presentes, los que no están presentes, y aún los que, hermanos, van a oír. Esto me trae a la memoria, no pierdan aquí, hermanos, ¿sí? Me trae a la memoria un pasaje en el Evangelio según Mateo, capítulo 12. Y ahorita lo van a recordar ustedes. Es un pasaje que citamos, hermanos. A ver si es Mateo capítulo 12 o es Hechos de los Apóstoles. Ya se me está trabajando la palabra del Dios. Pero, hermanos, parece que es Hechos de los Apóstoles, perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y este versículo lo usamos mucho, hermanos, para también ilustrar los 3 días de la muerte y resurrección de Cristo, porque comparamos Mateo 12:40 con ¿qué? Con el acontecimiento de Jonás, que estuvo en el pez, o el gran pez. Bueno, verso 39, porque para vosotros es la que Hechos 2:39, ¿lo tienen? Dice, para vosotros es la que, y para vuestros qué, y para todos los que están qué, para cuanto el Señor llamare, el Señor nuestro os llamare. Amén. Entonces, no se limita a Dios, hermanos. Es para ti, hermanita, para tu mamá, para tu papá, para tu tío, porque algún día le va a llegar ¿qué? Esa palabra. Amén. Sí, hermanos. Yo nunca me imaginé estar en una iglesia, ni mucho menos ser predicador, pero la palabra me llegó. ¿Por qué medio? Por un ser humano así como nosotros, hermanos. ¿Sí? Y vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 29 porque vamos a entrar en una parte más sensible todavía. ¿Sí? Capítulo 29 de Deuteronomio. Y dice, hermanos, versículo que estamos contemplando, el 15, ahora el 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo? Le está recordando a esa generación que ya llegó después de los 40 años en el desierto y que los iba a introducir, y algunos, dice, acuérdate cómo vivieron allá. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Cómo nos dice? Acuérdate que estabas en tinieblas y Dios te ha traspasado de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Del desconocimiento, ¿ahora qué? Al conocimiento. ¿Sí, hermanos? Entonces ya Dios no es injusto, porque ya te reveló, te hizo ver lo que no veías, que estabas haciendo, la condición que tenías, y ahora ya que ves claro, ahora la responsabilidad es tuya. Amén. Por eso en la escuela hay reglamentos y
Dicen, bueno, el estudiante puede hacer esto, son las reglas. En los trabajos hay que también condiciones que tenemos que también para que podamos tener una buena condición dentro de la labor. Bueno, regresamos a Deuteronomio capítulo 29 y dice en el verso 16, y como hemos pasado por medio de las gentes que habéis pasado, todas las travesías, todos los pueblos que tuvieron que pelear con ellos, que tuvieron que invadir con ellos, que tuvieron dificultad con ellos, y dice, acuerda de todo lo que pasaste en esa trayectoria. Verso 17, y habéis visto está diciendo la condición que vivían esos pueblos, las acciones que hacían esos pueblos, dice, sus abominaciones y sus ídolos, madera, piedra, plata, oro, que tenían consigo. ¿Sí, hermanos? Muchos de los que aún venían, y esto lo aprendemos en los 7 días de cabañas y en un octavo, ¿sí? Lo aprendemos en esa trayectoria del Sukkot. Aprendemos la historia de quién, de un pueblo que Dios liberó de la esclavitud de Egipto y cómo lo fue introduciendo hasta llevarlo a mejores condiciones, hermanos, en el aspecto económico y de todo, ¿sí? ¿Sí o no? Y así se asimila a quién, a nuestras vidas, hermanos, ¿sí o no? Sí. Yo me recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, no. ¿Y ahora dónde estoy? Pero pasé una trayectoria y muchas dificultades para llegar a la condición que estoy hoy día. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Sigue diciendo, hermanos, en este versículo 17, dice, y que tenían consigo, verso 18, quizá habrá entre vosotros ¿qué? Dios previene, hermanos, previene, antes de todo, previene, dice, voy a hacer un pacto, mira, acuérdate, pero acuérdate qué condición estabas, cómo te libré, cómo te voy a introducir, pero dice, quizá todavía hay que, entre vosotros, ayúdenme, help me out, varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová vuestro Dios. Wow, ¿cómo es posible que todavía que Dios es tan bueno, tan maravilloso, todavía hay personas que todavía se iban a echar atrás? Wow, it's amazing, ¿eh? ¿Habrá personas así, hermanos? Dice el Señor, quizá, dice, habrá entre vosotros varón, mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová vuestro Dios para andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá entre vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Imagínense, hermanos. Entonces Dios previene siempre, hermanos, antes que las condiciones hay un pasaje, vamos, no pierdan aquí, vamos al Nuevo Testamento. ¿Sí, hermanos? ¿Le sigo o ya le paro, hermanos? Ustedes díganme. Me acuerdo cuando fui a Morelos, 1999, allá en el Cuilco, todavía vivía el hermano Rodolfo García, lamentablemente ya no está con nosotros, y me decía, manito, pues tú síguele. Le digo, hermano, pero no, te voy a meter en... No, manito, tú síguele. Y le digo, me atreví a preguntarle a la iglesia en Acuilco, hermanitos, ¿quieren que siga o aquí? Usted siga, hermano. Y le dije, hermano Rodolfo, no, pues usted sígale. Porque en México a las 6 de la tarde se acaba todo. En Acuilco, sí, allá fui, 99, después 2003. Y dice, hermanos, vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento, hermanos, donde habla de esto mismo. ¿Sí? Ay, hermano, ya se me perdió. ¿Mande? A ver, hermano. Ahora no está Otoniel para que me exista. ¿Dónde está Otto? Help. Dice ahí, hermanos, en este pasaje que estoy buscando, dice que no brote raíz de amargura. No, es Santiago, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es?
Gracias, hermano. Ya ve que sí se acuerdan. Hebreos, hermanos, capítulo 12, dice el versículo 14. Amén. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá, dice, al Señor. Verso que sigue, que es el 15 de Hebreos capítulo 12. Mirando bien que ninguno se aparte de qué, de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean que contaminados, que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aún la procuró. ¿Cómo, hermanos? Llorando, llorando, hermanos, llorando. Y es triste cuando llega uno a esa condición, hermanos, pero Dios previene, hermanos. Dios te alerta, Dios te avisa de antemano. Y por eso vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 29, hermanos. Porque Pablo, hermanos, en sus cartas, él dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, ¿qué? Fue escrito. ¿Sí o no? No podemos evadir una parte y otra sí. Dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 19: y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él ¿qué, hermanos? ¿Qué haga? Bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Para añadir la embriaguez, ¿cómo dice ahí? A la sed. ¿Sí, hermanos? Dios no quiere, hermanos. Y cuando hablamos de amor también tenemos que hablar que Dios como un padre nos ama, sí, pero también dice, hermanos, que Dios al hijo que ama también que lo disciplina. Porque muchas veces no queremos decir que Dios castiga, ¿verdad? A veces queremos suavizar, ¿sí? ¿Suavizar qué? El impacto que sentimos cuando nos dice castiga, ¿sí? Que Dios puede disciplinar a nosotros de muchas formas, ¿sí o no? Tu cuenta de banco, hermanos, en cero. ¿Cómo te sentirías, hermano? Ese golpe duele, ¿no? Y mayormente, ¿dónde? En el bolsillo, ¿sí o no? Con razón se ve medio abatido, hermano. Sí, lo veo bien, bien golpeado por todos lados, ¿sí, hermanos? Dios ama y disciplina, y por eso previene siempre, para que nosotros no tengamos esto en nuestro corazón. Y aún dice aquí, hermanos, que quizá se toque el corazón, diga, no, aunque yo quiera, no lo voy a hacer. ¿Sí o no, hermanos? Sí, es importante, hermanos, ver que Dios sí nos ama, y por ende el padre que ama a su hijo siempre lo va a instruir, siempre lo va a prevenir, siempre le va a dar las indicaciones para que elija lo mejor para él. Bien le dijo a su pueblo: escoge hoy la maldición o la bendición. Pero yo te aconsejo que escojas ¿qué? La bendición, para que te vaya bien a ti y a toda tu familia. ¿Sí o no, hermanos? Sí, porque aquí comprometemos a toda la familia y ya lo hemos leído, aún los que no están presentes. ¿Sí o no? ¿Sí lo entendimos así o no? Sí, porque perjudica todo lo que yo haga, le perjudica que a mi esposa, a mis hijos, aún a mis nietos y mis nietas, a la familia entera. Dice una familia, una tribu. ¿Sí, hermanos? Sí, perjudica, hermanos. Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 29 y dice en el versículo 19, ¿no? 20. Gracias, hermano Ricardo. Jehová no querrá perdonarle, antes, ¿qué va a hacer, hermanos? Y humeará luego el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y asentaré sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová, ¿qué va a hacer, hermanos? Debajo del cielo.
se va a perder. Dios, hermanos, nos ama extremadamente. Es muy bueno, demasiadamente bueno. Diría yo, se pasa de bueno. ¿Sí, hermanos? Pero también Él quiere que nosotros que voluntariamente, ¿sí? Dice, quizá este hombre recapacite y diga en su corazón, aunque yo quiera este mal, pero no, prefiero la bendición. ¿Sí, hermanos? ¿Y esa es decisión de quién? De uno propio. Por eso Dios no es injusto. Dios no castiga a nadie, hermanos. El mismo hombre que Él mismo crea, hermanos, estas situaciones. Vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, ¿qué les parece? ¿Sí? O ya, usted me dice, hermano Luis. Yo ya estoy para irme. Vivo lejos, hermanos. Gálatas, Nuevo Testamento, hermanos. Gálatas capítulo 2 dice de esta manera. En el versículo 17. Amén. Dice así: si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. La pregunta sería, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Qué sería la respuesta? Ahí lo dice. Pero la interrogativa sería esto. ¿Sí? Por eso dice, ¿es Cristo ministro de pecado? Dice, de ninguna manera. Y dice, hermanos, porque yo, verso 19, por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy, ¿qué dice, hermanos? Juntamente crucificado y vivo, no ya yo. ¿Más quién vive? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por, dice, a sí mismo por mí. ¿Sí, vamos? Si Él me dio vida, ya mi vida para mí es en la condición de vivir a través de quién? De las normas que Él me indica. Por eso Cristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz y follow me. ¿Sí, hermanos? Y eso es difícil de hacer, hermanos. No por eso todos somos seguidores de Cristo. Somos pocos los que queremos renunciar a nuestra propia ¿qué? Yo. Ya no vivo yo. Exacto. Egocéntrico. Pensando en mí nomás y no los demás. Eso no es el cristianismo, hermanos. Esa no es la enseñanza de Cristo. ¿Sí, hermanos? Que la enseñanza de Cristo, ¿cómo es? Es buena, pacífica, amable. ¿No es así, hermanos? Lo dice Santiago. Toda buena dádiva viene ¿de dónde? Del Padre de las luces. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos la forma de cómo, de manera, hermanos, Dios nos va previniendo. Hay una situación, hermanos, en Génesis capítulo 50, ya para ir concluyendo, de la situación de un personaje bíblico, perdón que le diga personaje, ¿verdad? Pues fue una persona que vivió, pero que existe dentro de la Biblia, hermanos, su testimonio. Vamos a ver Génesis capítulo 50. Giovanni, how you doing? Te alcancé, y mira, sí miro hasta allá, lo alcancé bien, y eso que no hay luz allá. Como que se me está aclarando la vista, hermanos. Ya veo mejor. Génesis capítulo 50, hermanos. Y dice aquí, hermanos, vamos a leer, bueno, en casa lean todo el 50, hermanos, por favor. Y voy a abreviar la lectura. Y dice en Génesis capítulo 50, en el versículo
17. Bueno, desde antes, hermanos, dice, híjole, sí, ¿verdad? Verso 12, hermano Ricardo. Hicieron pues sus hijos como él, con él, según le había mandado. Eso es cuando muere ¿quién? Jacob. Pues lleváronle sus hijos a la tierra de Canaán y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado ¿quién? Abraham, con el mismo campo para heredar que sepultara en Efrón, el Eteo, delante de Manred. Verso 14, y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que le hubo sepultado. Y viniendo los hermanos de José, y viendo los hermanos de José que su padre ya, ¿qué hermanos? Dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Sí? Ya estaban en el luto, ¿no? O sea, ya había muerto, habían pedido permiso José a Faraón para que dejara a él y a sus hermanos ir a sepultar ¿qué? A su padre. Se lo concedieron, dice, ve, pero tienes que regresar, ¿verdad? Y dejaron los niños y las mujeres en la tierra de José. Entonces ellos van, regresan, ¿sí? Y los hermanos inmediatamente, ¿qué piensan? Pues ya no está el que me protegía, ya no está nuestro papá. Ahora dice José, ¿qué pensaron sus hermanos? Que José tenía corazón ¿qué? Malo. Y que José ahora iba a hacer con ellos como ellos quisieron hacer con quién, con él. Eso pasó por su mente de ellos. Y dice, hermanos, que lo meritaron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Entonces le dijeron a José, le hablaron a José y le dijeron, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Sí, hermanos? Se conmovió, ¿sí? Porque José no tenía un corazón malo, hermanos. Porque él, hermanos, analizó la situación y dijo, mira, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios ese mal lo volvió en ¿qué? En un bien. Dice el verso 18. Y vieron también sus hermanos y postrándose delante de él y dijeron, henos aquí tus siervos. Y respondiéndoles José, no temas, ¿estoy yo en lugar de Dios? Claro que no. Vosotros pensáis es mal sobre mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué, hermanos? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Hermanos, cuando el pueblo está sano, cuando el pueblo está alimentado, el pueblo, hermanos, ¿qué? Está bien. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Por eso José no se afligió. Claro, sintió en su corazón, ¿verdad? Y comenzó a llorar y dijo, mira, pues los entiendo, pero ya analicé la situación y realmente Dios esto le dio un giro. Y ese giro fue ¿para qué? Para beneficio, no solamente de José, sino también de sus hermanos y de las futuras generaciones, hermanos, para que sobrevivieran, para que tuvieran alimento, hermanos, y pudieran subsistir. ¿Sí, hermanos? Fue un beneficio. ¿Sí? Y, hermanos, él lo hace entender a sus hermanos para que sus hermanos no tuvieran ¿qué? Temor, no se preocuparan. Dice, no se preocupen, no teman, yo no soy Dios, yo no les voy a hacer nada. ¿Sí? Mas sin embargo dice lo que Dios
lo que Dios vio es solamente, hermanos, tornarlo, ¿sí? Cambiarlo, ¿sí? A un bienestar para ellos. Dice el verso 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a quién más, y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. ¿A dónde, hermanos? ¿Les llegó el corazón, sí o no? Sí, hermanos, sí. ¿Sí? Porque Dios quiere estimular el corazón del ser humano, ¿sí? Quiere que él mismo de su propio ser entienda y recapacite y escoja lo mejor para él y su familia, ¿sí? Yo le digo a mi esposa, de nada nos sirve tener vecinos que estén enojados con nosotros. Primero, ¿qué van a decir de nosotros como latinos? Que somos problemáticos. Si de por sí ya tenemos fama, ¿sí? La otra, que son nuestros vecinos. ¿Y Dios qué dice? A tu prójimo, tu midato, al que tienes a tu lado, ámalo, procúrale el bien, porque en ese bien tú también vas a ser beneficiado. ¿Ciertos? Hay un programa que tienen aquí en Estados Unidos, que tiene por años, hermanos, se llama híjole, son de vecindades que tienen, ¿no han visto como un ojito, así negro con naranjado? Que son organizaciones que se dedican, son ellos los mismos vecinos, pero entre ellos ¿qué? Se cuidan. Es una conjunta de vecindad que entre ellos, ¿verdad? Vecina, pues voy a salir, ahí te encargo ¿qué? Mi yarda, mi casita, mi perrito, y entre ellos ¿qué? Se cuidan uno al otro, ¿sí? Imagínense, y son gentiles. Bárbaro. Y les dijo José a sus hermanos, no tengan miedo, yo los voy a sustentar, no nomás a ustedes, también a sus hijos, los voy a cuidar, los voy a tratar bien. Dice, los consoló y les habló al corazón, ¿sí? Así es, hermanos, cuando uno conoce a ese Dios que hemos hecho un pacto, un juramento. Y cuando conocemos a ese Dios, hermanos, pues ese Dios nos da que todo lo que viene a nosotros, aún lo dificultoso, Él lo puede ¿qué? Tornar en bien. Le da un giro, hermanos, tan maravillosamente, ¿verdad? Y de repente somos beneficiados, hermanos, ¿sí? Porque ahí es la bendición que da nuestro Dios. Bueno, ya para concluir, hermanos, vamos a un pasaje. No sé si vimos Mateo, hermanos. ¿No? Capítulo 18. Bueno, ahí vamos a concluir. Mateo capítulo 18, hermanos. Y aquí con este texto finalizamos. Mateo capítulo 18. Y dice, hermanos, en el versículo 21. Amén. Mateo 18, 21. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Pedro era uno de los más acercados a Cristo, ¿no es así? Como que aparentemente así se ve en la escritura, ¿no? Como que el que más dice, Señor, donde quiera que vayas, yo te seguiré, ¿verdad? Yo voy a estar contigo todo el tiempo, nunca te voy a negar, ¿verdad? Como que bien entregado, ¿no? Y dice Pedro, le pregunta a Cristo, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que pecara contra mí? Y él mismo hace la cuestión, Pedro mismo dice, ¿hasta 7? ¿Sí? Él pone un número, mismo Pedro.
Y Jesús le responde en el verso 22 y le dice, no te digo que hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. No, aquí acabamos, hermano. Ya, de veras. Esto solamente para los fuertes. Yo a la primera no perdono. Imagínense, hermanos. Imagínense. Yo, yo ya me hubiera divorciado como 15 veces, hermanos. Y yo digo, hermanos, si nosotros nos hemos acondicionado para vivir diferente, esa diferencia es conforme a la aplicación de la instrucción de Dios. ¿Sí, hermanos? No podemos acondicionar, a mí no aplica esto, o a mí sí me aplica esto, y a mí no me aplica aquello. A todos nos aplica la misma ¿qué? Regla. A todos, hermanos. A todos. A todos. Y yo creo, hermanos, que si no lo practicamos, entonces cuando ustedes lean todo el capítulo 18 y cuando lleguen al versículo donde dice, bueno, también vuestro Padre, no, ¿qué es? ¿Cómo dice al último, no? A ver, léalo, hermano Ricardo, porque a mí yo no quiero leer más. Yo ya me rendí. Si no aplicamos esa regla, nuevamente es de salvación, hermanos. Y nos preocupa nuestra salvación, ¿sí o no? Sí, y ahí Cristo está diciendo, bueno, continuamente. ¿Sí? Oh, bueno. Bueno, en el Mateo 18. No, yo leí como que el verso que es. Yo creo que no estaban poniendo atención, ¿verdad? Ni saben en qué versículo me queda. Ahí está, 18, 22. Pero hay uno hasta mero bajito. A ver, léalo, hermano. El libro del hermano Ricardo, 35. O el último que sea del capítulo 18. 18. Sí, pues por eso no estábamos en lo mismo, hermano. Pero en el capítulo equivocado, le faltaba el 1 al 8. Mateo 18, 35, hermano, bien. A ver, léalo, hermano Ricardo. Entonces nosotros mismos vamos limitando el acceso al reino de Dios, ¿sí? Por eso allá en Deuteronomio bien clara, dice, quizá entre nosotros todavía hay un individuo, hay una familia, hay una tribu, hay alguien que tenga esto en su corazón. Entonces, Dios está previniendo antes de que entraran a dónde? A la tierra prometida. Y es lo igual que ilustra Jesucristo, que si nosotros no estamos en esa condición todavía, porque nuestro corazón todavía guarda ¿qué? Eso en una raíz en nosotros que nos va a impedir entrar ¿dónde? Al reino de Dios. Es lo que está diciendo, hermanos. Y por eso cuando a Cristo le traen unos niños, ¿verdad? ¿Qué dice? No impidáis que los niños vengan a mí, porque de los tales, ¿qué es? De los tales es el reino de los cielos. En esa condición, como niños, sin malicia, sin ninguna mala intención. Que como decía Roberto Gómez Bolaños, se me chispoteó, bueno, te perdono o perdóname. Y Cristo dice aquí, y Pedro le dice 7 veces, Señor, tengo que perdonar. Dice, aún te digo 70 veces 7. Wow. No, hombre, ya se me acabó mi libreta, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. ¿Tiene su lugar, nuestro hermano Luis?